en el capítulo 6, a la altura del versículo 2, estaremos leyendo las palabras. San Mateo 6. Gloria a Dios. Aleluya. Y leemos en el nombre de Jesús. Cuando pues de limona, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Señor, añada bendición a su palabra en esta mañana. Vamos a ponerle como tema a este mensaje: recompensa. Gloria a Dios. Todos sabemos lo que es una recompensa. Y finalmente nosotros vamos a alcanzar recompensa. Pero desde ya, pues, el Señor nos ha bendecido a muchos de nosotros y nos ha recompensado. Gloria sea el nombre del Señor. Sabemos que la palabra recompensa pues se alcanza a través de un oficio, de un trabajo, de algo que usted haya hecho, a alguien usted ha ayudado, y de agradecimiento pues esa persona le recompensa. Recuerdo que cuando trabajaba en American Sport, me gustaba ir al campo a trabajar con la jefa mía, nuestra hermana América, porque ellas, cada cosa que yo le hacía, me recompensaba por la tarde. Yo me sentía más contento cuando me daba esos 500, esos 1,000 pesos. En ese tiempo, yo fui que le hice su viña, le hice todo su trabajo en el campo, pero siempre me daba algo y deseaba ir a trabajar al campo para que me recompensara. Quiero decirle una información por si no lo sabe: los boricuas no le gustan deber favores. Ellos le gustan pagar sus favores. Oye, a mí sí me gustaba trabajar con ella porque me pagaba de una vez esos favores, ese trabajo. Qué bueno, o sea, eso es bien, hermano. Es decir, que yo me sentía contento con esto, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia, donde hemos leído, que cuando nosotros demos una limosna, más bien una ofrenda, o hagamos algo, dice la palabra que la izquierda, la derecha no debe saber lo que hizo la izquierda. Lo que significa es que cuando esto suceda en nuestra vida y usted le toque regalarle algo a alguien, dice la palabra que no toquemos trompeta, sino que dejemos eso así porque lo hicimos para el Señor. Entonces, finalmente el Señor, pues, si nosotros no hablamos, no decimos nada, pues llegará el día que el Señor pues nos dará nuestra recompensa. Pero no demos pensando de recibir, demos pensando porque hay que dar porque esa persona necesita. Es decir, no negocie con el Señor: voy a darle tanto a fulano de tal porque el Señor me va a recompensar. No, dé porque usted entiende que debe dar, pero no lo dé pensando en que va a recibir algo de esa persona ni de nadie.
porque el Señor en el momento dado, en el momento que usted necesita, Él se va a encargar de bendecir su vida. Y esta palabra, este tema tiene que ver con finanzas. Gloria a Dios. Yo sé que estamos en una época precaria, incómoda, dura, pero algo se puede hacer, hermano. Algo nosotros como iglesia podemos hacer. Aleluya. Yo enseñaba esta parte y decía, cuando usted vaya a ver a un enfermo, nunca vaya con la mano vacía. Lleve algo en una fundita, si es de funda, o algo en su cartera o algo. Y cuando usted esté orando, que es la hora más importante, ahí mismo usted le suelta lo que usted le lleva. Mire, y ese enfermo, de seguro que el dolor que tiene, dice, wow, yo estoy loco porque el hermano se vaya, porque yo quiero ¿qué fue lo que él dejó? Es decir, que esto tiene tanto valor, tanta importancia, que trae salud, hermano. Al enfermo trae salud, porque el enfermo alguna vez sabe cuál es su dolor, que necesita 500 pesos para un asunto de su enfermedad. Y es posible que en el momento él diga, bueno, esto que seguro que llegó lo que yo estaba pidiendo. Esto es importante, hermano. Como iglesia, esto tiene una salud terrible para el enfermo. Acostúmbrese a esto y usted verá que el enfermo va a ser bendecido, pero usted también va a ser bendecido. Amén. O sea que esto al final trae su recompensa, pero no toque trompeta. Cuando usted salga de ahí, deje la trompeta tranquila. Cuele la trompeta a la boca, no la use, no diga nada. Salga tranquilo de ahí. Porque algunas veces empezamos a testificar. Yo fui donde fulano y dejé tanto. Mira, hermano, eso no le interesa a la persona que usted se lo está testificando. Lo importante es que Dios, al Dios que nosotros servimos, ese Dios tiene el control de nuestra vida y sabe lo que estamos haciendo. Gloria sea el nombre del Señor. En aquellos tiempos, cuando yo me convertí al Señor, los años 90, yo recuerdo que siempre yo escuchaba hablar que el que diezmaba recibía bendiciones. Y recuerdo que yo me convertí y un hermano llamado Ramón Castillos nos pusimos a hablar. Pero yo quería que él me hablara del diezmo. El hijo segundo mío, David, estaba interno. Esa semana yo cobré y al final Ramón Castillo me habló de lo que era el diezmo. Pero ya yo llevaba una noción de eso. ¿Y sabe qué? Que cuando diezmé, hermano, esa semana fue la semana que más rindió el dinero de lo que yo cobraba. Porque hay un misterio, hermano, cuando nosotros damos para Dios. Cuando nosotros damos para Dios, se abren puertas, suceden milagros, suceden muchas cosas cuando nosotros aportamos para Dios. ¿Sabe qué? Que esa semana yo hice mi compra. Y como a los 2 días me llamaron de la clínica y me devolvieron dinero también. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios hace milagros. Dios paga muchas veces deudas que nosotros tenemos. Dios se encarga de pagarla. Pero eso tiene que ver mucho con lo que es la fidelidad. Cuando somos fieles, hermanos, Dios hace milagros. Cuando somos fieles, Dios rompe cadenas. Cuando somos fieles, Dios sana nuestra familia. Cuando somos fieles, Dios se lleva, aleluya, las enfermedades de nuestros cuerpos. Y esto yo lo empecé a vivir desde el tiempo que yo me convertí. Y usted sabe por qué hay muchos ministerios. Usted sabe por qué hay muchas personas que no llegan a prosperar. Sencillamente por la fidelidad. Porque cuando nosotros le somos fieles a Dios, Dios trae prosperidad a nuestra vida.
Yo quiero decirles que en ese tiempo que yo me convertí, yo tenía 2 poloché que me lo hizo mi hermana Julia, Buchito, pastor, como lo que usted le dice, de esos trapos de la zona franca. Y tenía un pantalón para ir al trabajo y otro para ponérmelo más tarde. Y los domingos yo era el que hacía toda la fiesta del barrio, porque yo tenía un aparato grandísimo que hacía muchísima bulla. Todos los cumpleaños del barrio yo lo hacía. ¿Y sabe qué sucedió cuando yo me convertí? Que en esas mismas semanas el Señor proveyó ropa. Ya yo tenía pantalones finos de vestir, camisa de vestir buena, zapatos. El Señor se encargó de eso. En esa misma semana que yo salí de la zona franca, también el Señor proveyó una planta, proveyó equipo, proveyó el hermano Carlos, que el Señor me lo bendiga muchas veces. Carlos me prestó como 3 planchitas de pliego de media para yo empezar a trabajar en las calles. Y quiero decirle que yo no tengo muchas cosas, pero el Señor ha bendecido mi vida. ¿Usted sabe por qué? Porque he seguido la fidelidad. Cuando seguimos la fidelidad con Dios, Dios trae prosperidad a nuestra vida. Gloria a Dios. Por eso en esta mañana le decimos que cuando usted dé limonas, no toque trompeta. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted tocó la trompeta, esa ofrenda que usted dio no tiene validez delante de la presencia de Dios. Porque usted sonó trompeta, no la suene. Siga normal como usted iba, como va. Siga caminando, siga su paso que usted llevaba. Dios se va a encargar de esto, hermano. Pero dice la Biblia en los versículos más para adelante, Jesús y la oración. Hermano, la oración tiene poder. La oración es número 1 en nuestra vida. Por la oración alcanzamos muchas cosas en el nombre del Señor. Y dice que en la oración que no seamos como los hipócritas. ¿Usted sabe qué hacen los hipócritas? Se paran en la esquina, levantan el cuello y oran en voz en cuello para que lo escuche todo el que esté por ahí. Eso hacen los hipócritas. Pero el Señor nos dice que no seamos como los hipócritas. Que cuando oremos, que entremos a nuestro aposento, cerrada la puerta, ahí nosotros clamemos a nuestros padres. Y dice la Biblia que cuando clamemos a nuestros padres en secreto, entonces Él nos va a recompensar en público. Pero tenemos que hacerlo en el secreto. La Biblia dice que cerremos nuestras puertas. Sabemos que muchas veces no podemos hacer eso, cerrar nuestras puertas, pero sí podemos clamar, sí podemos orar, sí podemos hablar con Dios. Porque muchas veces vamos en el vehículo y ahí es el momento que usted puede ir hablando con Dios. Nosotros podemos hablar con Dios en el trabajo. Que esto no sea una excusa, hermano, que yo no tuve tiempo para hablar con Dios. Mire, usted puede hablar con Dios donde quiera que usted se encuentre. Usted va en un motor, usted está en el mercado, usted está en su trabajo, usted está haciendo su oficio. Usted puede hablar con Dios. Dios le va a escuchar. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, que esto, hermano, no nos quite a nosotros. Que no tenemos una hora para... No, usted puede orar donde esté. Usted puede hacer ese clamor. Y su oración va a ser oída por Dios. Entonces, cuando nosotros estamos orando a nuestro Dios, Dios escucha nuestras plegarias. Dios escucha nuestras oraciones. Y surgen milagros. Aleluya. O sea que nuestra oración no debe ser como los hipócritas.
Porque ellos se paran en las esquinas, hermano. Se paran en las calles. Le hacen saber al público que yo estoy ahí. Y estaba pensando, hermano, que la iglesia en muchas ocasiones debe de hacer oraciones para sí. Usted va donde un enfermo, somos 10 que fuimos donde ese enfermo, que ore uno, lo demás damos gracias al Señor. Usted sabe por qué, porque a veces ese enfermo no está en la capacidad de escuchar ese bullizo. Aleluya, porque algunas veces roncamos orando. Y si no levanto la voz, Dios no me va a escuchar. Pues mire que Dios se escucha en el silencio. Dios trabaja en el silencio. Cuando nos toca ir 10 o 5, 3 o 2, ando un enfermo, que ore uno. Nos ponemos de acuerdo. Que ore nuestra hermana Marta. Y los que estamos ahí, vamos a dar gracias suavecito ahí al pasito. ¿Usted sabe por qué? Porque ese enfermo está en un estado delicado. Hay mucha gente que se le enferman su gente. ¿Y sabe qué le dicen? Yo le aviso cuando vengan. ¿Usted sabe por qué? Porque esa persona es mejor no recibir visita que recibir. Uno se siente mal, uno se siente como que le están molestando a uno, porque el deseo de uno es uno ir a poner la mano Bélgica y reprender y hacer cuantas cosas. No, vamos a educarnos, vamos a aprender de que las cosas se hacen como dijo nuestro hermano Papo. Hay una oración que se hace, el Señor le escucha de aquí a allá lejísimo, el Señor escucha la oración. Particularmente a mí me gusta orar tocando al enfermo. ¿Usted sabe por qué? Porque el enfermo muchas veces dice, ay, si me tocaran, ay, si me pusieran la mano. Pero no siempre se puede hacer. A mí me gusta orar tocando al enfermo. Recuerdo que en aquellos tiempos un cuñado mío estaba gravemente enfermo y le habían tomado unos pipí para hacerle unos análisis. Cuando fueron donde la muchacha del laboratorio, ¿sabe qué pasó? La muchacha le dijo, doctor, no relaje con nosotros porque ya esa persona está muerta. O sea que los pipí no marcaban ninguna señal de vida en esa persona. Pero esa persona decía, si viniera mi compadre aquí, ¿cuántos se dicen compadre todavía? Hay mucha gente que se dicen compadre, pastor, todavía. Él era compadre mío. Y él decía, si mi compadre viniera aquí, me pusiera la mano, yo creo que yo me puedo sanar. Y yo tenía una guerra porque yo era nueva creyente. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo yo voy a ir a orar por un enfermo donde hay muchísima gente? Decía yo eso. Invité a María de Castillo, invité a mi esposa, invité a muchísima gente. Nadie quiso ir conmigo, pero yo cogí para allá. Cuando yo entendí la parte prudente, yo dije, yo me voy ya, pero quisiera orar por el enfermo con mucha timidez, hermano. Usted sabe que el Señor, a los de sencillos corazones, Dios tiene un control con eso terrible. Cuando usted se siente que no es capaz de hacer unas cosas, que usted va a hacerla con esa humildad, mire, el Señor sí tiene cuidado de nosotros, hermano. Y yo fui con ese cuidado a hacer oración. Yo digo, bueno, Señor, es en tu nombre que yo voy a orar. Y yo fui sencillamente. ¿Y sabe qué pasó? Que en el momento que emprendimos la oración, ese hombre empezó a moverse y a hacer cosas. Yo me asusté porque yo dije, bueno, se murió el hombre ahora, ¿y qué yo voy a hacer? Ese hombre cuando al momento empezó a pedir de comer, a pedir cosas, quería ir al baño, empezó a moverse, empezó a hacer ejercicio. Usted sabe que empezó a hacer cosas, yo me asusté, hermano. Pero estas cosas las hace el Señor. Así que, hermano, cuando usted sienta ahí donde un enfermo, no se frise. Dios habla a nuestra vida. Muchas veces Dios tratando con usted. Y viene otro y hace el trabajo que usted no hizo en el tiempo que ya se le había señalado. Así que si el Señor le habla de que vaya a ver, estar enfermo, vaya. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces estamos orando para que el Señor nos entregue los dones en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos descubrir que hay un don en nuestra vida si no lo ponemos en práctica, pastor? Tenemos que ponerlo en práctica, porque de esa manera es que nosotros podemos descubrir de que Dios ha entregado un don en nuestra vida.
si no lo ponemos en práctica. A veces estamos diciéndole al Señor, dame el don de sanidad, Señor, pero usted no va a orar por un enfermo. Usted no se mueve de su casa. Amén. Dame el don de servicio, Señor, pero usted no quiere levantar una paja. Usted no viene a la iglesia y mueve un banco de eso. Usted no hace nada. Pues mire, si usted quiere descubrir eso en usted, ponga eso en práctica, hermano. Dios se va a encargar de bendecir su vida. Dios se va a encargar de poner ese amor en usted. Y ahí usted va a descubrir y va a decir, oye, yo como que creo que tengo el don de sanidad, porque yo fui donde fulano y cuando le puse la mano se sanó. Entonces cuando usted sale de ahí, que esa gente empiezan a testificar, no diga muchas cosas, deje que ellos testifiquen, deje que ellos empiecen a hablar. ¿Y sabe qué? Que cuando ellos empiezan a testificar, empiezan la llamada. Yo quiero que la hermana Yolanda vaya conmigo a ver un enfermo, o de la casa del enfermo. Dígale a Yolanda que venga. Usted sabe por qué, porque muchas veces hay algo que si el pastor no visita a ese enfermo, si el pastor no va, el enfermo no se sana. Mire, usted puede ir en el nombre de Jesús y va a recibir sanidad. ¿Y sabe qué va a suceder? Que su fe va a crecer. Cállese. De esta manera la fe se aumenta. Cuando los milagros empiezan a surgir, usted mismo como que se anima más en ir a ver a los enfermos. Se anima más en estas cosas, porque algunas veces no hay estímulo en nosotros. Y yo quiero decirle que uno de los secretos de la iglesia es la visita a los enfermos. Gloria a Dios. ¿Qué va a decir el enfermo si usted no lo va a ver cuando se sane? Eso le da hasta ganas de irse de la iglesia cuando él se sane, pastor. Porque me enfermé, nadie vino a verme. Eso le quita el deseo de continuar en la iglesia. ¿Y qué clase de hermanos son esos? Pero cuando hay una iglesia que tiene fervor del Espíritu, cuando hay una iglesia que visita, cuando hay una iglesia que está ahí fervientemente, esto estimula al que está enfermo. Y cuando sale de ahí empieza a dar testimonio de lo que es la iglesia del Señor. Así que, hermano, no hagamos como los hipócritas. No toquemos trompeta. Siga el camino, dele. Haga como el samaritano con el que se cayó de la cabalgadura, que se cayó, que se paró. Cuando lo llevó al mesón, dice la Biblia que cuando lo llevó al mesón, de los 3 que pasaron, el samaritano fue el hombre que tuvo el reconocimiento. Cuando lo llevaron al mesón, él le pagó la cura al médico y le dejó y le dice, mira, y si todavía yo debo, cuando yo pase te pago. Haga como el samaritano. Seamos como el samaritano. No nos duela tanto hacer así, mire. Sí, porque se le va a encoger el brazo. Pero si usted mete el brazo suave así, saca y tenga, óyeme, eso forma una revolución. Aleluya. Eso forma, hermana Yolanda se está gozando. Eso hace que haya una revolución en nosotros. Así que, hermanos, oremos con sabiduría, con entendimiento. Dios nos va a escuchar como quiera. Si usted hace mucha bulla, Dios lo va a escuchar. Pero ya es un formato que nosotros tenemos, ¿sabe? Los pentecostales, que si no nos zapateamos 3 veces y damos 4 brincos, la cosa no va a estar buena, no. Dios te va a escuchar en el silencio, porque Dios habla en el silencio. Dice la Biblia que Dios, aleluya, habló en el silencio cuando Elías estaba en la cueva. En el silencio, en el silbido apacible Dios estaba. Porque muchas veces creemos que Dios está cuando hablamos duro, roncamos. No, Dios está en el silbido apacible. Mire, Dios se está moviendo en esta hora, así tranquilo como ustedes están. 2 o 3 están diciendo amén, pero Dios conoce su corazón. Dios sabe que dentro de su corazón hay una adoración hacia Él. Hay una adoración. ¿Usted sabe por qué? Porque en este silbido apacible
Dios está. Así que esta mañana pues pidámosle a Dios de que no toquemos trompeta. Deje que hablen de usted. Deje que otros testifiquen. Lo que usted hace no suene mucho porque se cae. Entonces, deje que Dios pues traiga a usted esa recompensa. Finalmente la iglesia, si somos fieles a Dios, hay una recompensa final con la vida externa que la iglesia va a alcanzar. O sea, todos vamos a alcanzar vida externa. Es una recompensa final. Pero dele gloria al Señor nada más. Encárguese, que Dios se encarga de lo demás. Dele gloria suavecito ahí. Porque hay una recompensa que como iglesia usted y yo vamos a alcanzar. Vamos a ser recompensados con una salvación, con la vida externa en el Señor. Así que no dude de esto, de que Dios le va a premiar, Dios le va a bendecir, Dios le ha bendecido ya. Así que el Señor le bendiga en esta mañana y damos gracias por esta palabra, esta corta palabra que el Señor ha puesto en nuestros labios. Aleluya.